Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bienvenidos, gente linda. Estamos aquí otra vez en Onda Bacana con William Bastidas, el filósofo, teólogo, periodista, el director de Latinotopía, y le damos la bienvenida una vez más. Hola William, bienvenido. Muchas gracias, muchas flores. Uy, no, qué ramo de flores, no me cabe aquí en ese espacio. Muchas gracias, qué alegría estar de nuevo acá contigo, grabando entonces la tercera parte, invitados a que escuchen las otras partes y a que sigan escuchando y suscribiéndose aquí al canal de Mónica, el canal bacano, la Onda Bacana. Gracias William, pues precisamente en nuestras grabaciones anteriores hablamos pues naturalmente de los inicios de tu vida en Colombia, de tu vida de activista político. Los invitamos a que las vean, que fueron muy interesantes, un trozo de la historia de Colombia y de la vida interesante de William Bastidas, que allí nos contó también que para aprender, para estudiar, para formarse, viaja a Australia, a Filipinas, donde va a aprender inglés, donde sigue formándose. O sea, este es un señor muy viajado el que tenemos aquí, y yo quisiera empezar por allí, porque la vez pasada no hablamos de tus estadías en Australia y Filipinas, y yo creo que es el momento en que nos cuentes un poco sobre esas experiencias de allá y experiencias de interculturalidad que yo sé por ti mismo que van variando dependiendo de la época en que vayas yendo, en la época de tu propia vida, ¿no? Sí, yo tengo, Alemania no es la primera experiencia que tengo de migración, sino que ya desde muy joven, yo salí a los 18 años de mi casa de Medellín, y mi primera experiencia de migración fue en realidad hacia Bogotá, con 20, casi 19, casi 20 años, ¿no? Esa fue mi primera experiencia de migración cuando ingresé a la comunidad religiosa donde estuve para estudiar para ser sacerdote, que son los misioneros del Verbo Divino, una comunidad curiosamente, casualmente alemana. Estuve en una congregación religiosa alemana que es SBD o Misioneros del Verbo Divino, Steyla Misionares, se conocen en Alemania. Y con ellos estuve, y la primera experiencia de migración fue en Bogotá. Ahí estuve estudiando filosofía un primer año, luego regresé a Medellín otro año para hacer lo que se conoce en la vida religiosa como el noviciado, que es un año de espiritualidad muy interesante, muy bonito, porque la espiritualidad yo lo valoro mucho, el aprender uno realmente como a centrarse, a explorar el sentido de la vida, pues en una tónica religiosa, como en el seguimiento de Jesús y toda esta cuestión religiosa, ¿no? Pero entonces luego de 3 años de estar allí, decidí ir a estudiar a Filipinas la teología. Es una posibilidad, como estos sacerdotes son misioneros, entonces tienen esa perspectiva de internacional, de migración, de viajar y todo. Interculturalidad es un tema fundamental en ellos. Entonces decidí ir a estudiar a Filipinas, pero para ello necesitaba estudiar inglés. Entonces me fui medio año a Melbourne, Australia. En realidad, medio año que se convirtió en un año, porque en esa época, en 1989, se dio el golpe de Estado a Aquino, al presidente Aquino, y se generó una situación súper interesante histórica de Filipinas que se conoce como el People's Power, y no pude ingresar a Filipinas. Entonces me tuve que quedar un año en Australia, porque no era posible entrar a Filipinas por la situación. Viví un año en Australia y de ahí me fui a vivir 2 años y a estudiar teología en Filipinas. Y fueron años muy interesantes en donde realmente yo tuve el choque cultural, y toda la experiencia intensa de la migración la viví fue en realidad en Australia y en Filipinas, ¿no? Lo que muchos... Yo creo que eso se vive en el primero,
en las primeras experiencias de migración fuerte, vive uno lo que es el duelo migratorio o el choque cultural o eso, ¿no? Por ahí tengo un podcast con una psicóloga, Carolina Leguizamo, que es una psicóloga colombiana experta en el tema del duelo migratorio, y esa experiencia yo la viví más que todo en Australia y en Filipinas. Por eso después de muchos años, cuando decido venir a Alemania, ya tenía una experiencia de migración que me ayudó mucho a esta experiencia nueva que tuve en Alemania, sí. Y en Australia lo que hice es estudiar inglés, una vida como estudiante de inglés, y en Filipinas también como estudiante de teología, y un encuentro de verdad muy bello, muy bello. Y tuve el privilegio, la suerte, como es una comunidad con mucha experiencia en interculturalidad, tuve el gran privilegio, la gran suerte de hacer un curso de interculturalidad, de integración cultural en Filipinas, que me ha servido mucho para mi vida, en todas mis experiencias de migración. Pero William, ¿y qué se aprende en un curso de interculturalidad? Es algo muy bonito que tiene la comunidad del Verbo Divino, sobre todo en muchos países. En Filipinas fue muy interesante porque lo dijeron varias personas, entre ellos un reconocido filósofo filipino, que hablaban de la cultura, de las diferencias culturales, de las diferencias del lenguaje corporal, de la cultura, y ahí aprendí mucho de lo que es la migración y lo que es llegar a otro país, respetar, ¿no? Respetar las culturas, aprender, disfrutar de las culturas, pero respetar, sobre todo como ser muy conscientes de que uno, el migrante, uno el que llega, tiene que llegar ahí nos dieron un texto de un filósofo de la India, que no recuerdo quién es, no he podido ubicar el nombre, Tagore creo de pronto, pero que es cuando llegas a otra cultura, cuando llegas a otro lugar, es un texto antiguo, ¿no? Quítate los zapatos porque el piso que vas a tocar es sagrado, ¿no? Entonces, entrar con mucho respeto a la cultura. Entonces, por ejemplo, yo como colombiano llegaba dándole beso a todo el mundo porque nosotros tenemos la costumbre de darle beso en la mejilla, en una mejilla, ¿no? No como otros que hacen dos mejillas, pero nosotros. Y abrazando a la gente, el abrazo, ¿no? La calidez latinoamericana. Y en Filipinas es muy diferente lo del contacto personal, ¿no? Ellos son muy cariñosos, muy lindos, gente muy bella, pero no, eso del beso es una cosa tremenda, ¿no? Entonces luego nos explicaban. Y los gestos, cómo se cuenta, ¿no? Por ejemplo, mira, hasta se me olvidó porque llevo tantos años acá, pero uno en Colombia, ¿cómo cuenta uno con los dedos en Colombia, no? Creo que es... uno... Así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Y en Filipinas entonces decían, no, pero es que en Filipinas cuentas 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y cada cosa, pero eso, ese lenguaje, el lenguaje de las manos, el lenguaje de los gestos, todo tiene un impacto, ¿no? Claro. Como tú miras a la gente, ¿no? Entonces a veces tú estás en otra cultura y tú dices, pero ¿por qué se ofendieron? ¿No? Uno dice los alemanes, ¿por qué son tan secos? ¿Por qué son así tan fríos? No, es otro tipo de ternura, otro tipo de expresividad, otro tipo de vida diferente, ¿no? Uno no puede decir es mejor, ¿no? Y cuando uno empieza a decir, es mejor, Colombia es mejor, no, porque tenemos la arepa, es mejor que el pan, no, es diferente, ¿no? Nosotros somos la cultura del maíz y tenemos la arepa y es riquísima, la disfrutamos. Aquí es la cultura del trigo, del pan. Del pan. Sí. Exacto. Y de la papa. Y de la papa. Entonces, disfrutar de los alimentos, de los colores, del clima, ¿cierto? Y es muy importante en la migración, esa actitud, porque si tú llegas con esa actitud prepotente de que lo mío es lo mejor, no vas a ser feliz, vas a ser infeliz a quienes están en tu entorno, vas a frustrarte y regresas frustrado hablando mal del país donde estuviste, y en realidad esta cultura es milenaria, esto lleva años, Filipinas también, son culturas, ¿no? Entonces uno llega con cuidado, ¿no? También
respetando lo que hay y obviamente esperando que la cultura también te respete y te acoja, obviamente, ¿no? Esos son otros temas. Y muchos lo hacen, y muchos lo hacen. Entonces, el mensaje desde este filósofo es quítate los zapatos porque vas a tocar, a pisar tierra sagrada, Sí. abrirte a la cultura y mirar que ellos simplemente sienten un poco diferente. Y tenemos que tratar de entender esa forma de sentir y de pensar. Y precisamente ahorita que estabas hablando de los dedos, nosotros cruzamos los dedos, ¿no? Nosotros Sí. cruzamos los dedos en Colombia así, y aquí cruzan los dedos así, como si Sí, fueran a dar un puño. sí, Entonces, sí. otra manera de pensar, de sentir, de expresarse, y tenemos que abrirnos a eso, ¿no? A conocerlos un poco más, ¿no? Sí, 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 es curiosísimo, es curiosísimo. Sí, entonces así en el lenguaje corporal, o sea, tú no solamente aprendes en ciertas culturas, es mucho más radical, en el Asia es mucho más diferente que lo nuestro, y que tú aprendes un idioma escrito y hablado, pero también la corporalidad es importante, ¿no? Como en la India que hacen así, 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 así con la India que tiene un Sí, que significado están diciendo sí, de están diciendo afirmación y que realidad, una vez que es de negación. Y cada sí, la corporalidad. Y eso es súper interesante. Y cuando uno empieza como a sumergirse en eso, es muy importante. Y por eso para el primer paso en una cultura es, yo creo, lo más importante, yo creo, el primero, yo también tengo un podcast con eso, con una alemana. Lo primero es aprender el idioma. El idioma, ¿cierto? Eso es lo primero, porque así tú puedes entender la comunicación, ¿sabes? Qué te dicen, qué te hablan. Y lo otro, pues ese idioma corporal es importante también entenderlo. Y en fin, pero así se va entrando. Y cada... Es que el idioma es la cultura también, ¿no? totalmente, Es súper importante, es súper importante. Y el totalmente. idioma, aprender un idioma te enriquece, te abre horizontes mentalmente, espiritualmente, te abre tu cabeza, ¿no? Pues El filósofo Unamuno decía que el racismo se cura viajando. Pues, imagínate. ¿Y qué sentido tiene conoce, eso? Que cuando encuentras otras culturas claro. y conoces otros pueblos y la riqueza y lo bello que son, ya tú dejas de ser un racista. Un racista es una persona cerrada en su, ¿no? En su horizonte. En su horizonte, totalmente cerrado, que no ve que hay otras culturas ricas y que piensa que él es lo más grande, ¿no? Eso era el nazismo, era eso, una cultura cerrada que pensaba que era el ombligo del universo y que era lo más grande y no es cierto, ¿no? Pues William, coincidimos tú y yo con lo del idioma, lo hemos dicho muchas veces aquí en Onda Bacana, muchos invitados que he tenido acá, pues coincidimos en eso, el idioma es lo más importante quizás para entender la cultura, y me quedo con esas fases que has dicho que se llevan a cabo cuando uno migra, ¿no? Primero la luna de miel, después viene el choque cultural y el duelo, y al Sí, final terminas o rechazando o aceptando. Eso me parece muy, muy interesante que nos los has explicado acá, y me parece muy bonito que lo tengamos pendiente, porque al final, después de vivir ese proceso, tú tienes o que aceptar o rechazar, y tú tienes la elección. claro, eso es verdad. Y uno tiene que llegar, y yo creo que depende mucho cuando una persona viene, un estudiante que tiene muy claro y dice, me voy a ir 3 años, hago el máster, hago el doctorado en Alemania, pero tengo claro que vuelvo, ¿no? También el proceso de migración de esa persona es diferente, ¿no? Ya él sabe que está acá, aprende el idioma o no lo aprende y se mueve solo inglés, aprende su carrera, el objetivo suyo es aprender hacer su máster en arquitectura, en psicología, en lo que sea, y luego dice, bueno, y regreso, y aprendió mucho eso. Pero otra persona, por ejemplo, tenemos muchas hombres y mujeres que se casan con un alemán y vienen acá y ya tienen hijos, tenemos hijos aquí
y ya vemos que nuestra estadía aquí va a ser más larga, puede ser 10, 20, 30 años, puede ser el resto de nuestra vida. Ya la actitud debe ser diferente, ¿no? Ya yo creo que debo asumir que este es mi nuevo hogar, ¿no? Mi casa, mi nueva casa, en donde voy a vivir muchos años, el nuevo entorno, el nuevo referente cultural, el lugar de el país, la tierra de mis hijos. Y entonces ahí cambia un poco la perspectiva. Es muy importante mentalmente tener eso claro y no vivir pensando, yo voy a volver. No, yo no puedo vivir acá. No, yo voy a volver, no, yo voy a volver. Con un pie aquí y con el otro pie allá. Es muy estresante con los pies así, ¿no? En esas distancias, sino que ubicar los pies acá, ¿no? Y vivir acá. Es que uno tiene sus raíces. Yo tengo mis raíces en Colombia, ¿no? Y eso es como una plantica que llegas, tú estás ahí en Colombia, tienes tus raíces, tan lindo, ¿no? Y tú luego, cuando uno le gusta la jardinería, a mí me gusta mucho plantar y todo, tú pasas una plantica a otra matera, ¿no? Haces la migración, ¿no? Sí. Por eso se dice el desarraigo, Y de echar sacar la raíz y ponerlo en Sí. otro lugar. Y entonces, pues, si uno se adapta a esa tierra, si uno empieza como a chupar la savia, ¿no? Como planta, a disfrutar de esa tierra y a alimentarse bien, entonces uno va a ser una planta también a florecer allí, ¿no? Sí, señor. Entonces, A es echar un poco... raíces también, ¿no? Echas raíces y puedes florecer si te nutres de toda esa nueva sabiduría que encuentras en este nuevo país. Y precisamente tengo un montón de preguntas, William, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero un aspecto muy interesante de tu vida, de tu forma de vivir acá en Alemania, es que tú has adoptado acá el rol de padre. Y es de padre que se queda en casa educando a la hija, o en tu caso la hija, y la señora pues es la que está afuera trabajando. Y tú ves que eso es propio de esta cultura alemana, o tú crees que eso también es algo que puede estar cambiando en todo el mundo. El cambio de roles es una cosa muy, que yo te digo, no es propio de esta cultura, ni es propio de la cultura nuestra, menos todavía, sino que es algo nuevo que se está dando en la sociedad, ¿no? Gracias a las luchas de las mujeres y de algunos hombres, a un feminismo entendido en el sentido más positivo de la palabra. Hay feminismo muy, que yo creo que también es un poco negativos, pero hay un feminismo muy positivo, las luchas de las mujeres por sus derechos, ¿no? Y el cambio de roles es un aspecto, yo creo que reciente en la sociedad. Yo creo que no. Hay algunas culturas que lo tienen integrado, me parece, sobre todo culturas indígenas ¿no? No, hay algunas culturas que de pronto tienen eso más desarrollado que la cultura occidental industrial, pero sobre todo estas culturas occidentales han delegado mucho el papel de la casa, del cuidado de los niños, eso, a la madre, a la mujer, ¿no? Está la figura de la madre que se queda en casa, ¿no? Y las extremas derechas y estos tendencias muy conservadoras fomentan eso. Es una tendencia que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el neoconservadurismo norteamericano y todo eso. Lo tenía también el nazismo, como la figura de la madre, ¿no? De la familia. Entonces la mujer se queda en casa y el hombre va a trabajar. Te puedo interrumpir, William, porque tú estabas nombrando que eso viene de los indígenas, y precisamente los palenqueros en Cartagena, muchos son las mujeres las que salen a trabajar. Tú ves a la mujer con la palangana en la cabeza y sale a ganarse el pan de cada día. O sea que eso también viene de esas culturas. También, hay muchas culturas en que realmente la mujer, no, en culturas en África que trabajaba el hombre y la mujer se llevaba, entonces el niño, muchos indígenas, el niño a la espalda, ¿no? Sí. Ahí tenían ¿no? Hasta ha habido estudios que hasta ergonómicamente es muy bueno y te lo llevaban ahí y a trabajar, ¿no? Y pum, 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 y la vida y el nene ahí. Entonces, pero digamos, volviendo a eso del papel del amo de casa, yo creo que
supone también una actitud mental y psicológica, una formación humana también, un desarrollo, porque es un desafío muy grande el que tú, y nosotros nos llegó, es una cuestión también muy pragmática, digamos, tú estás hombre y mujer, ¿no? Mi esposa es médica, una médica, esta es médica alemana y aquí ya está ubicada, y yo también tenía un trabajo, yo ya estaba trabajando en una empresa cuando la niña nació, con un trabajo muy bueno, bien remunerado, contrato indefinido, pero llegó la pregunta, bueno, queremos que alguien esté más pendiente del niño, ¿no? Es una opción también, una opción, queremos que alguien esté más pendiente de la niña, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces dijimos, no, mira, definitivamente mi esposa le encanta su trabajo como médica, lleva muchos años de experiencia como médica, le va muy bien, gana muy bien como médica, yo ganaba bien, pero bueno, tú ganas mejor, y, Claro. y yo ya tengo cierta experiencia, también ya había hecho la experiencia antes, también de un poco de amo de casa, y bueno, nos lanzamos. Y obviamente, entonces eso supone que el hombre ya es el que va muchas veces a organizar la casa, a hacer la comida, a trapear o a planchar, cosas que... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en ese rol, William? Es un desafío muy grande porque uno también tiene esa formación, yo tengo toda una formación de que uno tiene que trabajar, que tiene que producir, y que no es el que el hombre es el no. Uno tiene toda una historia y una formación y todos unos esquemas, ¿no? Culturales con los que uno tiene que confrontarse, ¿no? Y la sociedad también no está del todo formada para eso, ¿no? Muchas personas están escuchando y dicen, uy, ¿cómo así? ¿Qué vago? Un vago se aprovecha y aprovecha que se deja, ¿sí? ¿Cómo es? Se deja mantener, ¿no? El mantenido, pierde como masculinidad, eso no, es absolutamente absurdo, ¿no? Sí, y nosotros hemos hecho, no en el 100% de que yo estoy amo de casa, 100%, sino que también trabajo, aquí estoy en mi oficina, trabajo cuando la niña está en el colegio, trabajo y luego tengo que organizarme para cocinar, para hacer todo eso, es un desafío muy grande, ¿no? Pero el mismo desafío que tienen muchas mujeres que tienen que tener el niño y también trabajar un poco, ¿no? Muchas mujeres, y es un desafío tremendo. Y entonces yo creo que ese ser ama de casa, esa práctica, te hace feminista también, te hace respetar radicalmente a la mujer. Uno no puede, ¿no? El papel de la mujer y de muchas mujeres, y eso te hace más maduro, mejor ser humano también, ¿no? Yo siempre he dicho que debería haber un año obligatorio en las familias, de que el papá se queda un año obligatorio por ley que asume el papel en la casa, de cocinar, de planchar. Yo creo que eso debería hacer yo, si fuera un presidente, una ley es año obligatorio a los papás y que trabaje la mujer, no sé, y que las empresas vean cómo se defiendan sin ese profesional, pero para que aprendan y valoren lo que hace la mujer. No, eso, solamente así tu cerebro cambia, de pronto se transforma y aprendes también a cocinar, porque hay muchos hombres que trabajan, que son los encargados del trabajo y no son capaces de cuando la mujer está enferma, de hacer una comida o de tender las camas o de organizar, de encargarse de los niños, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es una... Y podría muy bien. Y podría muy bien porque hay muchos de cocina que son fenomenales. Y yo, William, en este momento yo quiero felicitarte por tu modelo de vida, por tu valentía de llevar la vida que llevas como la llevas. Es de aplaudir. Se nos está acabando el tiempo, pero yo de todas maneras, una última pregunta que la respondas muy cortamente quizás. ¿Tú crees que este cambio de la sociedad se puede dar también en nuestro país Colombia o en Latinoamérica? Porque es una cuestión de toda Latinoamérica, creo yo. Sí, no, yo creo que se está dando, se ve gente que lo hace y se está dando lentamente, pero es más difícil, yo creo, para la persona que lo hace allí,
para para yo que lo hago acá. Es más difícil, es más fuerte la presión social hacia esa familia, ¿sabes? Sí. Entonces muchas veces yo conozco, y el hombre que lo hace allá hay que aplaudirlo más fuerte, más, ¿no? El hombre que se oye, si algún papá o un amo de casa me escucha allá en Colombia o en Chile o en México, un aplauso más fuerte porque tiene una presión social más fuerte, tanto él como su esposa, como sus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, la experiencia, aquí todavía falta mucho. Yo iba con mi niña, uno lleva al niño al Spielplatz, al parque infantil, lleno de mamás. Si llega el hombre y uno, pues claro, uno como hombre, y las mamás se juntan y hablan, y yo logré con algunas estrategias también de sentarme con las mamás y charlar, y es más complicado, porque entonces a veces con una mamá, entonces nos sentábamos los dos a charlar, ¿no? Y eso está visto mal a veces en un país. Dice, uy, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con esos dos? Sí, totalmente. Y estamos como si fueran una relación normal de hablar de los niños, de la escuela y eso. Y a veces logré tanto que algunas mamás, impresionante, ya hasta dejar los niños conmigo para jugar y todo, que es algo muy difícil por la situación, ¿no? Por todo. Claro. Un desafío, Claro. es un desafío enorme que supone mucha madurez personal y mucha madurez de la sociedad. Pero es una experiencia fabulosa, yo la disfruto mucho, es difícil. Yo soy periodista, estaba con un empleo que ganaba muy bien, estaba contento, pero es complicado, pero bueno. Sí. Pues bueno, entonces William, nos despedimos. Despidiéndonos invitando a la gente a que se despidan de los clichés y también celebrando y felicitando a todos los hombres que como tú también se han arriesgado y decidido a cambiar de roles. Muchísimas gracias, William, por estar hoy con nosotros en Onda Bacana. Gracias a ti, Mónica, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.